Hay batallas que no se pelean en una plataforma, ni en una oficina, ni en un hospital, ni en la sala de tu casa. Hay batallas que se pelean en la mente. Y te voy a decir algo con toda el alma. Muchas personas no están perdiendo la guerra por falta de talento, por falta de oportunidades o por falta de recursos. La están perdiendo porque hace años le creen a una voz equivocada. Porque una cosa es pasar por una crisis y otra muy distinta es dejar que la crisis te defina. Una cosa es haber caído y otra es empezar a llamarte por el nombre de tu caída. Una cosa es haber sido herido y otra es decidir vivir para siempre con la identidad de la herida. Hay gente que no dice cometí un error, dice soy un error. No dice me rechazaron, dice no valgo nada. No dice estoy atravesando una mala temporada, dice Dios se olvidó de mí. Y cuando uno empieza a hablar así, no está describiendo solamente una emoción, está revelando una teología interior. Está diciendo en qué Dios cree, qué Biblia realmente escucha y qué verdad gobierna su corazón. Por eso hoy quiero hablarte de algo que puede cambiarte la vida. Aprender a pensar como Dios piensa de ti. No como piensa tu trauma, no como piensa tu pasado, no como piensa el rechazo, no como piensa la comparación, no como piensan las redes sociales, no como pensó el que te abandonó, no como pensó el que te humilló. Aprender a pensar como Dios piensa de ti. Porque el enemigo sabe algo que nosotros a veces olvidamos. Si logra torcer tu identidad, no necesita destruirte de golpe. Le alcanza con confundirte. Si consigue que un hijo de Dios piense como huérfano, que un llamado de Dios piense como desechado, que una hija del rey piense como descartable, entonces te detiene sin tocarte, te inmoviliza con una mentira. Te sienta en la cárcel de una idea falsa. Y hay gente aquí o del otro lado escuchando que no necesita primero una puerta abierta, necesita una mente renovada. No necesita primero un milagro afuera, necesita una revolución adentro. Mira cómo empieza la tragedia humana en Génesis. La serpiente no empieza por quitarle a Eva la respiración, no empieza por romperle los huesos, no empieza por incendiar el huerto. Empieza sugiriendo una idea torcida acerca de Dios y de sí misma. Esa es la estrategia de siempre. El enemigo no crea de la nada, distorsiona, no inventa un universo nuevo, tuerce lo que Dios dijo, te hace sospechar del carácter de Dios y en esa sospecha terminas dudando de tu valor, de tu llamado, de tu identidad. Por eso el primer gran milagro que muchos necesitan no es un cambio de circunstancias, sino una limpieza de lentes. Ver como Dios ve, pensar como Dios piensa. Y voy a decirte algo fuerte. No todo lo que piensas merece ser creído. No toda voz que aparece en tu mente merece una silla en tu mesa. No todo pensamiento que te visita viene para decirte la verdad. Hay pensamientos que no son convicciones, son asaltos. Hay ideas que no son diagnósticos, son dardos. Hay frases que repites sobre ti mismo que no nacieron en el corazón del Padre y porque las repetiste tanto ya te parecen normales. Pero una mentira repetida durante años no se convierte en verdad, solo se vuelve familiar. Ahora bien, ¿cómo piensa Dios de ti? Quiero llevarte a la palabra porque cuando el alma está confundida, uno no necesita frases bonitas, necesita verdad. El Salmo 139 dice que Dios formó tu interior, que te tejió en el vientre de tu madre y que eres una obra maravillosa. Detente un segundo. Tú no naciste del descuido del cielo. Tú no eres un accidente compulso. Tú no eres un sobrante de la creación. Tú no apareciste porque sí. Antes de que alguien te alabara o te despreciara, Dios ya te había visto. Antes de que alguien pronunciara una sentencia sobre tu vida, Dios ya había pronunciado diseño. Antes de que te compararan con tus hermanos, con tus compañeros, con tus colegas, con alguien más exitoso, más lindo, más fuerte, Dios ya te había dado una identidad que no dependía de la comparación. Y esto es importante porque vivimos en una generación adicta a medirse. Nos medimos por el cuerpo, por los likes, por el sueldo, por la casa, por la edad, por el ministerio, por si a tal persona le fue mejor, por si el otro se casó antes, por si aquella logró más, por si aquel predica en una plataforma más grande. Y esa enfermedad del alma nos hace olvidar que el valor no lo define el mercado, ni el algoritmo, ni la opinión pública, lo define el Creador. Y si el Creador te llama obra suya,
entonces no puedes seguir llamándote basura por lo que una temporada te hizo sentir. Permíteme una aplicación pastoral aquí. Hay personas que crecieron oyendo cosas brutales. No sirves, no vas a llegar a nada. Tu hermano sí, tú no. ¡Qué decepción! Arruinaste la familia. Eres igual a tu padre. Nunca cambias. Y esas frases se metieron tan hondo que ya no necesitas que te las repitan. Te las repites tú solo. Y ese es el gran drama. Que el verdugo ya no necesita hablar porque la víctima aprendió el discurso. Pero hoy vengo a decirte algo en el nombre del Señor. Dios no habla de ti como habló tu herida. Dios no piensa de ti como pensó quien te dañó. Dios no te reduce al peor capítulo de tu historia. Primera de Juan 3, uno dice que el Padre nos ha dado tal amor que seamos llamados hijos de Dios. Y luego remata con una frase gloriosa, y eso somos. No dice, y eso seremos si un día portamos bien. No dice, y eso seremos cuando sanemos del todo. No dice, y eso seremos cuando la gente por fin reconozca nuestro valor. Dice, y eso somos. La identidad del creyente no es un premio por rendimiento, es un regalo de gracia. No trabajas para ser hijo, trabajas desde que eres hijo. No oras para ver si Dios te adopta, oras porque ya fuiste adoptado. No peleas para ver si algún día el cielo te da un lugar, peleas desde un lugar que Cristo ya te abrió. Eso cambia todo. Porque cuando no sabes quién eres, cualquier rechazo te quiebra, cualquier crítica te desarma, cualquier retraso te humilla, cualquier puerta cerrada te hace pensar que vales menos. Pero cuando sabes que eres hijo, hija, entonces una puerta cerrada ya no redefine tu valor, una traición no redefine tu valor, una temporada de escasez no redefine tu valor, una lucha con tu salud mental no redefine tu valor. Un divorcio no redefine tu valor. Una caída moral no redefine tu valor. ¿El pecado necesita ser tratado con arrepentimiento? Sí. ¿La herida necesita ser sanada? Sí. ¿El carácter necesita ser transformado? Sí. Pero ninguna de esas cosas tiene permiso para usurpar el lugar de tu identidad en Cristo. Y aquí aparece Gedeón en Jueces 6 como uno de los retratos más extraordinarios de cómo Dios piensa distinto a nosotros. La Biblia lo presenta escondido, sacudiendo trigo en un lagar, tratando de sobrevivir, aterrado por los madianitas. No está en una tarima, no está dando órdenes militares, no está levantando espada delante de una multitud, está escondido. Y en ese momento el ángel del Señor le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué escena? Porque Gedeón no se veía así, su entorno no lo confirmaba. Su estado emocional no lo respaldaba, su currículum no lo demostraba, pero Dios lo llamó no solo por lo que era en el instante del miedo, sino por lo que su gracia haría en él. Ahí hay una palabra para muchos. Dios no te nombra por tu escondite, Dios no te define por tu ansiedad del momento, Dios no te bautiza con el nombre de tu temor, Dios ve más allá del lagar, ve más allá del temblor. Ve más allá de la inseguridad. Ve más allá de la voz que dice, no puedo. Y esto no significa que Dios niega tu dolor. No significa que Él mira para otro lado mientras tú estás roto. No. Significa algo mucho más poderoso. Dios puede ver el destino sin negar el proceso. Puede llamarte valiente mientras todavía estás aprendiendo a dejar de esconderte. Puede llamarte hijo mientras todavía estás sanando tus orfandades. Puede llamarte hechura suya mientras todavía estás saliendo de la cueva. Y si me permites otra aplicación pastoral, muchas veces el problema es que queremos sentirnos como Dios nos ve antes de obedecer, y casi nunca funciona así. Queremos tener certeza absoluta, autoestima perfecta, emociones resueltas, trauma procesado, pasado cerrado, y entonces, recién entonces, dar el paso. Pero el reino no siempre funciona así. A veces Dios te llama valiente y tú todavía tiemblas. A veces te dice, ve con esta tu fuerza, y tú todavía estás preguntando por qué. A veces te llama roca, como a Pedro, y todavía estás reaccionando como arena. Y sin embargo el cielo insiste porque la voz de Dios no solo informa, crea futuro. Ahora quiero llevarte a Romanos 12:2, porque allí Pablo nos da la ruta práctica. Dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La idea es potentísima. No dice escapa de tu mente, dice renuévala.
No dice hazte otra persona, dice sé transformado. En el griego, la palabra que usa Pablo apunta a una transformación real, profunda, de forma y carácter. No es maquillaje espiritual, no es barniz religioso, no es aprender 4 versículos para sonar cristiano. Es una renovación que cambia cómo interpretas la vida, cómo te interpretas a ti mismo y cómo disciernes la voluntad de Dios. Porque escucha esto, no puedes vivir una vida nueva con una narrativa vieja. No puedes orar, Señor, úsame, y seguir diciéndote, yo no sirvo para nada. No puedes declarar, soy hijo, y seguir negociando con ideas de desecho. No puedes pedir un futuro de Dios y seguir mirando tu historia como si fuera un expediente cerrado por el infierno. La renovación del entendimiento es el campo de batalla donde la gracia se vuelve práctica. Y aquí entra 2 Corintios 10, 5, cuando Pablo habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa, en términos sencillos, que no eres un rehén pasivo de lo que pasa por tu cabeza. No todo pensamiento se sienta en el trono. No toda idea se convierte en convicción. Hay cosas que deben ser arrestadas. Hay frases que debes de tener en la puerta y decirles, eso no entra aquí porque no habla como mi padre. Nadie te va a amar. Arrestado. Ya arruinaste tu vida. Arrestado. Tu pecado es más grande que la gracia. Arrestado. Tu familia nunca cambiará. Arrestado. Tu mente está rota para siempre. Arrestado. Dios te tolera, pero no se deleita en ti. Arrestado. Todo pensamiento a los pies de Cristo. Y no estoy diciendo que esto sea magia, ni que se resuelva en 5 minutos. No estoy banalizando el peso de la depresión, la ansiedad, el trauma o los procesos emocionales profundos. Sería una crueldad espiritual decirle a alguien con el alma agotada, piensa positivo y ya está. No, hablo de disipular la mente con la verdad. Hablo de volver una y otra vez a la palabra. Hablo de permitir que el Espíritu Santo vaya desmontando fortalezas. Hablo de reemplazar la mentira repetida por la verdad repetida. Porque así como te dañaron a fuerza de palabras, también puedes ser restaurado a fuerza de verdad. Déjame decirlo de manera sencilla. Hay por lo menos 4 mentiras que destruyen la identidad. La primera, soy lo que me pasó. No, amado. Lo que te pasó te marcó, pero no te creó. Te hirió, pero no te diseñó. Tu trauma explica ciertas luchas, no define tu esencia. La segunda, soy lo que otros dijeron. No, la opinión ajena tiene peso emocional, pero no autoridad creadora. Solo Dios habla y crea identidad con autoridad absoluta. La tercera, soy lo peor que hice. No. Tus pecados deben ser confesados y abandonados, sí, pero en Cristo el fracaso no tiene el derecho de convertirse en apellido eterno. La cuarta, ya no puedo cambiar. Esa es una blasfemia contra la obra del Espíritu. Porque si Dios puede resucitar muertos, puede renovar una mente, sanar un corazón y enderezar una historia. Y ahora llego a Efesios 2, 10, uno de esos textos que deberían estar tatuados en el alma del creyente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué cosa gloriosa! Pablo viene hablando de salvación por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y cuando ya te quitó toda jactancia humana, te devuelve dignidad divina, eres hechura suya. La palabra que usa tiene la idea de obra hecha, de trabajo realizado por un autor. En otras palabras, Dios no solo te salvó del pecado, te reclamó como obra de sus manos. No eres producto del azar, no eres una falla de fábrica, no eres un descarte espiritual, eres hechura suya. Y observa algo precioso, el texto no se queda en consolarte, también te comisiona. Fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras. Eso significa que Dios no solo piensa de ti en términos de perdón, piensa de ti en términos de propósito. No te rescató para dejarte estacionado en la culpa. No te levantó para tenerte en una vitrina emocional diciendo, pobrecito, pobrecita. No. Hay caminos que Él preparó de antemano. Hay bien que Él pensó realizar por medio de tu vida. Hay gente que será amada por la manera en que tú ames. Hay heridas que serán vendadas por la compasión que Dios forme en ti. Hay hijos que verán a Cristo por la forma en que les hables. Hay ciudades que necesitarán la fidelidad de hombres y mujeres
que dejen de verse como el infierno los etiquetó y empiecen a verse como el cielo los llamó. Por eso quiero decirte algo que quizá venga a sacudirte. El enemigo no solo quiere ensuciar tu pasado, quiere sabotear tu utilidad futura. Porque si logra que te quedes atorado para siempre en la vergüenza, nunca caminarás en las obras que Dios preparó. Si logra que sigas llamándote indigno, no servirás. Si logra que sigas pensando yo no tengo nada para dar, no amarás con libertad. Y ahí el reino pierde expresión en la tierra, no porque Dios haya fallado, sino porque un hijo le creyó más a la acusación que a la adopción. También quiero recordarte Génesis 1, 26 y 27, porque la historia bíblica empieza diciendo que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Eso no significa que tú seas Dios, ni que controles el universo con la mente, ni esas tonterías que hoy se venden como espiritualidad sofisticada. Significa algo mucho más santo. Fuiste creado para reflejar el carácter de tu Creador, para vivir en comunión con Él y para representar su bondad en la tierra. El problema del pecado no solo trajo culpa, distorsionó esa imagen. Nos hizo vivir desconectados, avergonzados, escondidos. Pero en Cristo, Dios no solo perdona el pecado, restaura la humanidad, te devuelve a tu diseño, te enseña a volver a ser humano de verdad. Y aquí hago una aplicación teológica muy importante. Pensar como Dios piensa de ti no es convertirte en el centro del universo. No es narcisismo bautizado. No es autoadoración con versículos. No es yo soy maravilloso, yo soy increíble, yo soy el todo. No. Pensar como Dios piensa de ti es reconocer dos cosas al mismo tiempo. Sin Cristo no puedes salvarte y en Cristo no puedes seguir despreciándote. Humildad y dignidad. Arrepentimiento y adopción. Cruz y abrazo. El Evangelio no infla el ego, rescata la identidad. Mira la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. El muchacho arma su discurso. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él piensa desde la ruina, desde la vergüenza, desde el chiquero, desde el fracaso, desde el inventario de lo perdido. Pero cuando vuelve el padre corre hacia él. El padre no le niega el pecado, pero tampoco le concede el derecho de redefinir su identidad. El hijo quería volver como jornalero. El padre lo recibe como hijo. El muchacho venía pensando según la culpa. El padre actuó según el amor. Y si tú no aprendes esa diferencia, vas a vivir toda tu vida dentro de la casa de Dios con mentalidad de esclavo. Hay demasiados creyentes viviendo así. Salvos, pero inseguros. Perdonados, pero escondidos. En la casa, pero con lenguaje de orfandad. Sirven, pero siempre con la sensación de que Dios apenas los soporta. Adoran, pero sin imaginar que el Padre se deleita en ellos. Y por eso quiero recordar Sofonías 3, 17. En un contexto de restauración para el pueblo de Dios aparece una imagen conmovedora. El Señor salva, se goza, ama y aún se regocija sobre su pueblo. Piensa en eso. No solo te tolera, no solo te examina, no solo te corrige, también se deleita, también ama, también restaura. Alguien dirá, pero yo no me siento alguien en quien Dios pueda deleitarse. Ahí está el punto. Otra vez estás queriendo usar el sentimiento como juez de la verdad. No se trata de cómo te sientes, sino de lo que Cristo logró. Si todo dependiera de tu sensación del día, vivirías a merced del clima del alma. Pero la verdad del Evangelio no sube y baja con tu emoción. Cristo murió, resucitó, te justificó, te adoptó y te llamó. Eso no cambia porque hoy tengas un mal día, porque hoy luches con pensamientos oscuros o porque todavía estés aprendiendo a creerlo. Y quiero ser muy práctico ya mismo. ¿Cómo empieza una persona a pensar como Dios piensa de ella? Empieza por llamar mentira lo que Dios no dijo. Parece básico, pero es profundo, porque a veces llevamos años discutiendo con el cielo cosas que el cielo jamás afirmó. Dios debe estar harto de mí. ¿Dónde está eso en la cruz? Dios no puede usarme. Y entonces, ¿por qué usó a Moisés tartamudo, a David quebrado, a Elías agotado, a Jonás rebelde, a Pedro impulsivo y a Pablo, que había perseguido la iglesia? Ya es tarde para mí. ¿Tarde según quién? ¿Según Abraham, que recibió promesa cuando humanamente parecía tarde? ¿Según Sara? ¿Según la iglesia primitiva? ¿Según el ladrón en la cruz? ¿Tarde para ti quizá?
Para Dios, no. Segundo, empieza a repetir la verdad antes de sentirla plenamente. Porque algunos esperan sentir para confesar. No. Muchas veces primero confiesas la verdad y luego, con el tiempo, el alma aprende a habitarla. Dices, soy hijo, soy hechura suya. Dios no ha terminado conmigo. Mi historia no terminó en el pozo. Mi mente puede ser renovada. En Cristo hay futuro para mí. No porque estés jugando a convencerte con frases vacías, sino porque estás alineando el corazón con lo que Dios ya habló. Tercero, deja de aislarte con tus mentiras, porque la identidad también se sana en comunidad. Dios no nos diseñó para una espiritualidad solitaria y orgullosa, nos hizo para comunión con Él y con otros. Hay voces piadosas que te ayudan a recordar quién eres cuando se te olvidó. Hay hermanos maduros que no te adulan, pero te ubican. No te inflan el ego, pero tampoco te dejan pudrirte en la autodestrucción. Y eso es gracia práctica. A veces Dios te va a recordar tu identidad en la intimidad de la oración, otras veces te la va a recordar por boca de alguien que camina contigo. Cuarto, acepta que renovar la mente es una disciplina, no un impulso ocasional. No basta con un culto que te sacude, no basta con una canción que te emociona, no basta con llorar una noche. Todo eso puede ser santo y poderoso, claro que sí, pero después de llorar hay que seguir renovando. Después del altar hay que seguir renovando, después del amén hay que seguir renovando. Porque 20 años de mentira no siempre se caen en 20 minutos. A veces Dios hace milagros instantáneos, otras veces hace procesos profundos y ambos son amor. Permíteme decirte algo más. Pensar como Dios piensa de ti también cambia la forma en que tratas a otros. Porque cuando uno vive desde la vergüenza, o se destruye a sí mismo, o empieza a destruir al prójimo, el que no entiende la gracia vive comparando, compitiendo, minimizando, sospechando. Pero cuando entiendes que tu identidad viene de Dios, ya no necesitas rebajar a nadie para sentirte mejor. Ya no necesitas aplastar para brillar. Ya no necesitas aprobación desesperada. Puedes amar con libertad porque ya no estás mendigando existencia. Y quiero ir cerrando esta palabra con una convicción muy simple y muy santa. Dios no piensa de ti como un caso perdido. No piensa de ti como una decepción eterna. No piensa de ti como ese problema que todavía no logro arreglar. No. El Dios de la Escritura forma, llama, transforma, adopta, restaura, comisiona y acompaña. El Dios de la Escritura no le dice a Gedeón, cuando superes tu miedo te llamaré valiente. No le dice al pródigo, cuando arregles todo el desastre hablamos. No le dice a la iglesia, cuando ya no fallen más, entonces serán mi pueblo. Su gracia llega antes para producir precisamente lo que nosotros no podíamos producir solos. Entonces hoy yo quiero preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir hablándote de una manera que contradice a tu padre? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir dándole categoría de verdad a ideas que Cristo ya clavó en la cruz? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir pidiéndole a Dios que te use mientras sigues llamándote inútil? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir esperando una voz audible del cielo si ya tienes la Escritura abierta delante de ti? Porque llega un momento en que seguir llamándote como Dios no te llama no es humildad, es desobediencia emocional, es insistir con una versión de ti que Cristo vino a crucificar. Yo sé que esto no se resuelve solo con fuerza de voluntad. Sé que para algunos hay años de rechazo, de abusos, de comparaciones, de vergüenza, de religiosidad tóxica, de condenación, de hábitos mentales destruidos, lo sé. Pero también sé que la verdad de Dios tiene poder para entrar en los lugares donde tu historia quedó torcida. Sé que el Espíritu Santo no trabaja solo en auditorios, trabaja en recuerdos, en frases enquistadas, en emociones antiguas, en mentiras heredadas. Sé que Dios sabe cómo llegar al niño herido, a la adolescente rechazada, al hombre quebrado, a la mujer agotada, al líder que por fuera parece fuerte y por dentro se siente un fraude. Sé que sabe llegar ahí. Así que hoy, por un momento, deja de escucharte a ti mismo y vuelve a escuchar la palabra. Eres creación intencional, no accidente. Eres llamado, no descarte. Eres hijo en Cristo, no huérfano espiritual. Eres hechura suya, no desecho. Eres transformable, no sentencia cerrada. Hay propósito preparado para ti.
Hay renovación posible para tu mente, hay restauración para tu corazón, hay futuro para tus pasos, hay gracia para lo que todavía no sabes ordenar. Y aunque hoy te cueste creerlo del todo, la verdad sigue siendo verdad, aunque todavía tiemble tu voz cuando la pronuncias. Quiero terminar diciéndote esto con el corazón abierto. No dejes que una temporada escriba un evangelio distinto sobre tu vida. No dejes que tu dolor se convierta en profeta. No dejes que la culpa tome el micrófono. No dejes que el rechazo ocupe el lugar del Padre. Aprende a pensar como Dios piensa de ti. Y si hoy no puedes hacerlo con toda la fuerza, entonces empieza con obediencia. Repite su verdad. Vuelve a ella mañana y pasado mañana también. Y un día vas a descubrir que la voz que antes te aplastaba ya no tiene el mismo poder, porque otra voz más antigua, más santa, más fuerte y más verdadera empezó a gobernarte desde adentro. Voy a orar por ti. Padre amado, en el nombre de Jesús, rompe hoy toda mentira que se levantó contra la identidad de tus hijos. Sana la mente cansada, el corazón avergonzado y la memoria herida. Donde hubo rechazo, habla adopción. Donde hubo condenación, habla gracia. Donde hubo confusión, habla verdad. Enséñanos a pensar como tú piensas de nosotros. Renueva nuestro entendimiento. Danos valentía para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Recuérdanos que somos hechura tuya, llamados por tu amor y sostenidos por tu fidelidad, y que a partir de hoy no vivamos como mendigos emocionales, sino como hijos que han sido abrazados por la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra encendió algo en tu espíritu, compártela con alguien que necesite volver a verse con los ojos de Dios. Suscríbete, acompaña este canal y ayúdanos a seguir extendiendo la palabra. Y sobre todas las cosas, no olvides esto: Dios no ha terminado contigo.